Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a empezar con la séptima clase de literatura. El día de hoy vamos a viajar al Perú para preguntarnos por la otredad andina, la otredad del indígena en el contexto de los Andes peruanos. Y para investigar ese tema vamos a retroceder 100 años en el tiempo para preguntarnos cuál era el estatus de la cuestión hace un siglo. Y para ayudarnos en esa discusión vamos a tomar dos lecturas básicas. En primer lugar, uno de los ensayos, de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana del gran José Carlos Mariátegui, libro de ensayos de 1928. Y en segundo lugar, no tengo el libro, pero les muestro la separata, el libro de cuentos del también gran intelectual y escritor José María Arguedas de 1935. Arguedas y Mariátegui no fueron estrictamente contemporáneos. Hay 15 o 16 años de separación entre las edades de ambos. Mariátegui era un poco más viejo. Y sin embargo, sus preocupaciones, sus intereses confluyen de tal manera que es necesario, creo yo, leerlos en tándem. Empecemos con los 7 ensayos de Mariátegui. Mariátegui fue un importantísimo periodista, filósofo, pensador, marxista latinoamericano y peruano, por supuesto, que es considerado tal vez el mayor intérprete de la realidad latinoamericana del siglo XX desde la clave marxista, es decir, poniendo lo económico y la lucha de clases en primer plano. En este texto canónico tenemos 7 ensayos, uno sobre el problema de la tierra, otro sobre el problema del indio, otro sobre el factor educativo, otro sobre el factor religioso, otro acerca del problema del centralismo del Perú, un problema tan vigente hoy en día, y otro sobre la literatura indigenista también. En este curso vamos a leer el ensayo sobre el problema del indio, que es también, de alguna manera, el problema de la tierra. Creo que se me olvidó el ensayo más importante tal vez, que es el ensayo del esquema económico peruano, donde explica Mariátegui la evolución del sistema económico peruano a través de los siglos. Que no se me olvide eso porque es lo fundamental. Iremos después a explicar más detalladamente qué es Agua, este libro unitario de cuentos de José María Arguedas, pero empecemos con algunas ideas básicas de Mariátegui en el problema del indio. Como les acabo de decir, este libro fue publicado en 1928, ¿no? Recoge una observación de Mariátegui de las primeras 2 décadas del siglo XX, del siglo pasado. Y bueno, ¿cuál es el problema del indio en este caso? No es que el indio sea un problema en realidad, sino que el indio tiene un problema. El problema consiste en que la gran mayoría de la población peruana en este momento está compuesta por una masa rural, campesina, indígena, que sin embargo está empobrecida, ha sido empujada a la miseria, ha sido empujada a una situación de esclavitud y feudalidad, cuyas causas Mariátegui desea esclarecer en este ensayo de interpretación, justamente. Una interpretación es preguntarse el por qué de las cosas. ¿Por qué esta mayoría indígena peruana ha sido reducida a estas condiciones francamente deplorables de existencia? Pues Mariátegui responde que la clave está en la razón económica, evidentemente, y en concreto en la propiedad de la tierra en las zonas rurales, en el régimen de propiedad de la tierra, un régimen controlado, dominado por unos personajes llamados los gamonales y por un sistema llamado el gamonalismo, que no es otra cosa que el latifundismo, es decir, la concentración de miles de hectáreas y de grandísimas propiedades rurales agrícolas en poquísimas manos y en las manos de unos personajes que no eran del aprecio de Mariátegui realmente. Los gamonales eran vistos por él como herederos degradados, como herederos malditos de los terratenientes de la época colonial, es decir, los encomenderos. Los antiguos encomenderos son vistos por Mariátegui con cierto respeto, incluso diría yo. Son vistos como portadores de unos valores señoriales que les impedían ser tan crueles y tan desgraciados como eran los aristócratas feudales de la época ya moderna republicana en la cual Mariátegui se inscribe. Recordemos, estamos hablando del principio del siglo XX. El problema está entonces en la hiperconcentración de la propiedad privada en las manos de esta élite regional de terratenientes, en cuyas enormísimas haciendas los indígenas viven en lo que Membe llamaría mundos de muerte, es decir, espacios de semi-esclavitud,
donde los derechos están recortados al mínimo y donde el gamonal es prácticamente dueño de la vida y de la muerte de sus siervos. Tras la expropiación ilegal histórica de las tierras de las comunidades, se han formado estas grandes haciendas en las cuales únicamente impera la ley del gamonal. El gamonal todopoderoso, que se alza por encima de las leyes, que se alza por encima del Estado oficial, se alza por encima de la justicia, de la religión, de cualquier otro aparato estatal, porque estos gamonales forman lo que vendría a ser una especie de, digamos, segundo estado en términos de Rita Segato. Es decir, que si bien la ley en esa época prohibía esta explotación total de los indígenas, si bien esto legalmente era así, en los hechos, factualmente hablando, la explotación era prácticamente de nivel de esclavitud. Mariátegui es renovador y es marxista aquí porque pone el dedo en la llaga, señala el problema que nadie quiere ver, señala la solución también al problema, y es irónico pensar en que él vio esa solución tan temprano, hace tanto tiempo, en el siglo XX, porque las otras hipótesis y otras soluciones que se daban para explicar y para intentar proponer salidas a esta situación son hipótesis y son salidas que se siguen repitiendo, repito, paradójicamente, irónicamente, hasta el día de hoy. Es decir, Mariátegui en este ensayo va a derribar un montón de mitos acerca de cuál es el origen del problema del indio, va a dar la solución, va a demostrar la solidez de sus argumentos y, sin embargo, hasta el día de hoy, 100 años después, en el Perú, la gente sigue repitiendo que la solución es A o B o C o D y no queremos ver el problema real. La primera solución falsa al problema del indio es la solución legal, o sea, la idea de que es necesario y que es suficiente, además, establecer un régimen legal justo que permita otorgar derechos y deberes a los ciudadanos en igualdad de condiciones frente a la ley. Como ya sabemos, esto no ocurría y de hecho no era una función de la mala o buena legalidad del sistema, porque de hecho desde la colonia había ya muchísimas leyes de protección del indígena y sin embargo ninguna de estas leyes se cumplía cabalmente. Pensemos originalmente en las leyes de Burgos, donde en el siglo XVI los indígenas fueron declarados no esclavos, sino vasallos libres de la corona del rey de España. Y pensemos también en las leyes nuevas que radicalizaron esta protección y exigencias de alimentación básica, por ejemplo, para la población, que tampoco se cumplieron dadas otras estructuras de explotación como la mita, es decir, el trabajo obligatorio, forzado, esclavo en las minas. Bajo el sistema colonial había este esquema de las encomiendas, que eran como las proto-haciendas donde los encomenderos, quienes eran sujetos encargados de la salud y el alma, digámoslo así, de los indios, estaban obligados y eran responsables de brindar a sus comunidades, digamos, supeditadas a ellos, una educación religiosa, por ejemplo, una conversión, unos sacramentos que permitieran pues la salvación de las almas de estas personas en el esquema cristiano de la época. Eso para hablar de la colonia, pero luego más adelante con la independencia que se dio en 1821, con la primera constitución de 1823, se declara por completo establecida la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos peruanos, incluidos los indígenas. Evidentemente esto no se cumplió y aún así más adelante, ¿no?, hubo intentos como el de Ramón Castilla por abolir otras condiciones feudales, como por ejemplo el tributo indígena, ¿no? Los indígenas tenían, por ser indígenas, que pagar un impuesto al Estado. Eso fue abolido por Ramón Castilla, un presidente que hubo en el siglo XIX, y sin embargo, otras estrategias se emplearon para continuar esclavizando al indígena. Por ejemplo, Mariátegui menciona en los años 20, bajo el gobierno de Leguía, esta ley de conscripción vial que obligaba a los indígenas a prestar servicios de construcción y mantenimiento de las carreteras por todo el país para construir la red vial del Perú, pero únicamente en base a su condición indígena era que tenían que dar este servicio forzado una vez más. De manera que, si bien las leyes plantean una cosa, la situación real es una situación muy diferente. Así que la teoría legal, la hipótesis de que son las malas o deficientes leyes las que provocan la situación del indio no es una teoría que se sostenga en el tiempo, ¿no? Y sin embargo, a veces se sigue repitiendo y se sigue confiando en la ley
como un instrumento de igualdad, ¿no? La segunda falsa hipótesis, que conlleva también una solución, pero vamos a llamarla hipótesis, es la hipótesis de lo étnico. Es decir, cómo explicar la mala situación del indígena, la situación de paupérrima y de opresión del indígena, pues en base a la fragmentación étnica constitutiva del Perú. Como ustedes saben, el Perú es un país compuesto por multitud de culturas, multitud de lenguas, multitud de territorios, geografías, pisos ecológicos, les llamaba John Murray, ¿no? Esta fragmentación y diversidad sería, pues, entonces la causa de que nunca nos podamos poner de acuerdo y que nunca haya un camino unificado para solucionar la desigualdad social que existe en el Perú, ¿no? Evidentemente esto no es así, es una tesis que, según Mariátegui, está tan, digamos, mal planteada y está tan, digamos, ha sido tan superada como la tesis de la inferioridad racial del indígena que se mantuvo desde la mirada imperial durante la colonia, ¿no? Es decir, la idea de la inferioridad racial como explicación de la miseria y la idea de la multiplicidad cultural y étnica del país como explicación de la, digamos, de la mala situación de los indígenas en el presente son dos tesis fallidas que hay que descartar en favor de la tesis real, que es la económica. Otra tesis posible, ¿no?, que se planteaba en la época y de hecho que era una tesis muy favorecida por, incluso, dice Mariátegui, Manuel González Prada, que era otro pensador de avanzada de la época, un pensador del siglo XIX radical, anticlerical, anarquista, en fin, pro-indígena. Era un pensador muy de vanguardia y, sin embargo, todavía mantenía, dice Mariátegui, cierta fe, González Prada, en que una probable solución a este tema del indígena sería pues la compasión del explotador, que el explotador se compadezca y en razón a valores humanitarios y filantrópicos pues deje de explotar, lo cual hoy nos suena bastante gracioso e ingenuo, ¿no? O dice también González Prada, la otra opción sería que los indígenas tomen conciencia de la situación y se rebelen ellos en base a una virtud de transgresión de un orden injusto, ¿no? Lo cual también evidentemente no es una solución viable dada la estructura rígida económica que mantiene las desigualdades en su lugar. Ya hemos visto tres tesis o hipótesis y soluciones a los problemas del Perú. En cuarto lugar, Mariátegui no deja de mencionar el factor religioso, ¿no? Él dice que se repite, se insiste que es el cristianismo y los valores de la caridad y del amor al prójimo, es eso lo que va a transformar al país, ¿no? Que la Iglesia Católica es responsable de instaurar un orden de caridad y amor en el que la explotación pues saldrá sobrando, ¿no? El argumento de Mariátegui para demostrar que esto es una esperanza pues falsa y bastante ingenua también es recordarnos que ya en la colonia había existido un héroe, un paladín de los indígenas, defensor de la causa indígena que había sido, y ya hemos hablado de él en otra clase, en la clase de Pratt, me parece, había sido Fray Bartolomé de las Casas, el dominico, ¿no? Él luchó furiosamente contra el orden explotador de la colonia, incluso propuso al final de su vida la retirada de los españoles y europeos del continente americano, y sin embargo lo que consiguió fue la creación de leyes, ¿no? Las leyes nuevas se hicieron justamente a instancia de sus reclamos y de la corriente proindígena que él encabezó. Pero esas leyes, como ya acabamos de decir hace un rato, no eliminaron para nada la situación del indio. No mejoraron de ninguna manera, o mejoraron, digamos, cosméticamente, pero no en la praxis, el problema del indígena. Y finalmente, la sexta y última solución, falsa solución, falsa interpretación, ¿no? Estamos hablando de falsas interpretaciones que Mariátegui va a desmitificar o desmontar para proponer la que él considera que es la verdadera, ¿no? La última falsa interpretación es la idea de que la escuela, el colegio, la universidad, la educación van a resolver el problema del Perú. Esto es un mito que se repite hasta el día de hoy, ¿no? Que la educación, ¿no?, va a empoderar a los niños para lograr que salgan de su situación, si están en la pobreza, para que salgan de la pobreza, para que consigan y puedan acceder a un futuro mejor. Mariátegui dice que la educación y lo social están estrechamente imbricados y que si hay condiciones sociales y económicas adversas que desnaturalizan
el proyecto educativo, entonces este proyecto no es eficaz y no logra su cometido, no logra su objetivo, ¿no? En otras palabras, para Mariátegui lo que hay que hacer primero es cambiar el orden económico y después pensar en la educación. Vamos a la base, vamos a lo fundamental de las cuestiones. Para terminar esta exposición con el capítulo de el problema del indio en los 7 ensayos de Mariátegui, Mariátegui, el autor, ofrece una sumaria revisión histórica de los diferentes periodos histórico-económicos del Perú, ¿no? Rápidamente habla de la conquista, rápidamente habla de la colonia y velozmente habla de la república. Para empezar, la conquista fue una tremenda carnicería, dice Mariátegui, donde, digamos, utilizando la justificación religiosa y de la evangelización y de la salvación de las almas, utilizando esta justificación cristiana, pues se exterminó a millares de personas y se esclavizó a otras tantas. En la época colonial pasamos de una tremenda carnicería a una brutal explotación, ¿no? En base al trabajo en las minas. Este trabajo forzado, las famosas mitas en las minas, llevó a una mortandad tremenda y unas condiciones de vida tremendamente abusivas para un grueso de la población indígena. Y luego llegamos a la independencia, hemos pasado del siglo XVI al XVII, al XVIII, al XIX, y la independencia del Perú se declaró en 1821. Bajo un proyecto liberal que evidentemente postulaba la igualdad de todos los peruanos ante la ley, y el programa liberal de la independencia peruana también contemplaba, por ejemplo, el reparto de tierras, ¿no? La distribución, la redistribución de las tierras, cosa que nunca se cumplió a pesar de ser un dispositivo legal, porque, dice Mariátegui, no había quien cumpliera las normas o quien hiciera cumplir y obligara a realizar estos buenos deseos y buenas intenciones. No se generó una clase política fuerte capaz de luchar contra los intereses de la aristocracia latifundista de siempre. O más que de siempre, en realidad, peor que siempre, porque Mariátegui tiene una crítica fuertísima contra los hacendados o los gamonales de la época republicana. ¿Por qué? Porque en la época colonial, pues era lo que era, ¿no? Era un régimen de explotación colonial. Sin embargo, ya en la época republicana independiente del Perú, pues la cosa tendría que haber cambiado y sin embargo no cambió sustantivamente. No cambió sustantivamente porque se crearon otras formas de explotación, como por ejemplo el famoso sistema del enganche, que era este sistema mediante el cual los terratenientes iban a las comunidades y ofrecían adelantos de dinero, ¿no? A cambio de trabajo luego en las haciendas y también en las minas, ¿no? Lo que ocurría era que los salarios eran tan malos, las cuentas estaban tan mal llevadas, la manipulación de las cifras era tal que al final el trabajo en estos espacios de explotación, espacios de hambruna, espacios de necropolítica, realmente nunca les permitía a los enganchados, ¿no? A los contratados, entre comillas contratados, ¿no? De este régimen, no les permitía nunca saldar su deuda, por lo cual quedaban eternamente enganchados y fijados en este régimen. Aunque Mariátegui no es un pensador esencialista, no es alguien que quiera, digamos, determinar y fijar una esencia de los pueblos, él sí dice que los indígenas tienen un arraigo particular en la tierra, una relación particular con su terruño. Dice Mariátegui que los indígenas han desposado a la tierra porque para ellos la tierra es un organismo vivo, ¿no? Es, como se dice, la Pachamama y no es simplemente digamos, un bien que se pueda calcular, vender y comprar. Entonces, por ello, ¿no? Es tanto más grave la situación del indígena, porque el problema de la tierra es un problema que no se queda en lo económico, sino que afecta, dice Mariátegui, el espíritu mismo de este pueblo. Esta noción, por supuesto, es una noción bastante romántica. Yo diría que es un rezago o un residuo de un pensamiento que Mariátegui ha superado ya al nivel económico. ¿Cuál es la solución, según Mariátegui, para el problema de la tierra? No consiste en que los propios explotadores y gamonales dejen de explotar y dejen de mandar en sus pequeños reinos feudales y de explotar y destruir a los indígenas. Consiste más bien en que los indígenas dejen de ser una masa desorientada, una muchedumbre apolítica y más bien se organicen a través de congresos, partidos y movimientos para ellos mismos, con sus propias manos y sus propias fuerzas y armas políticas, tomar el poder y, a través de una revolución, cambiar el sistema de abajo para arriba. Esta entonces es la interpretación, el diagnóstico y también la propuesta política que hace Mariátegui para el Perú en el año
en 1928, cuando fue publicado este libro de los 7 ensayos de interpretación. Poco tiempo después, unos años después, sería publicado un libro de cuentos fundamental para la literatura peruana, que es el libro Agua, del importantísimo, me quedo corto si digo importantísimo, es indispensable escritor José María Arguedas. Ya dijimos al principio de esta exposición que Mariátegui le da un rol predominante a la literatura, ¿no? Él cree que la literatura es un instrumento de emancipación y que la literatura debe ser hecha por los indígenas, es decir, tiene que haber una autoetnografía, como diría Mary Louise Pratt, que permita que los propios sujetos alterizados, que los otros indígenas, hagan su propia cultura y su propia autorrepresentación. De alguna manera, Arguedas va a venir a responder a este llamado, porque Arguedas es un sujeto bicultural, vamos a decirlo así, un sujeto que está inscrito, ¿no?, por diversas razones biográficas en el centro del mundo indígena. Por ejemplo, con su dominio del quechua, por ejemplo, con su visión de la naturaleza, por ejemplo, con su cercanía con las clases más oprimidas del país y, por ejemplo, con su proyecto político de reivindicación del indígena y de colocación de lo indígena en el centro de la nueva identidad peruana que le está propulsando. Por eso se dice que Arguedas no es un indigenista. El indigenismo es esta corriente de ayuda, de filantropía, de apoyo, ¿verdad?, de los indios, pero hecha desde afuera de ese grupo, ¿no? El neoindigenismo, en cambio, es lo que nace desde adentro. Arguedas es visto como alguien que, por estar en esta frontera cultural entre el mundo occidental y el mundo indígena, tiene un punto de vista privilegiado que permite conectar ambos mundos. Es un mediador cultural, es un puente, pero también es alguien que, en un sentido muy profundo, un sentido tal vez no tan evidente, pero un sentido que se deja ver y se transparenta claramente cuando uno lee sus textos, está hablando, Arguedas está manifestándose desde el corazón mismo del mundo andino. Los 3 cuentos de Arguedas están ambientados en la zona de Lucanas, en Ayacucho, y cada uno de ellos, como les digo, dramatiza un conflicto y una frustración. El enfrentamiento básico acá, o digamos la oposición binaria en términos de Stuart Hall, sería el enfrentamiento entre los mistis, que son los señores, digamos, blancos o blanqueados, diría Rita Segato, ¿no? Esos mistis blancos o blanqueados enfrentándose a las masas indígenas oprimidas dentro del sistema opresor de la hacienda, del gamonalismo. En el primer cuento, que se llama Agua, así como el libro, vemos un conflicto por una sequía. Se da una sequía en la comunidad y don Braulio, que es el gamonal, el villano de esta historia, está evitando que el agua vaya a las manos de los campesinos que están necesitados de regar justamente sus cultivos, ¿no? Hay una rebelión, pero la rebelión es sofocada y se ve esta frustración entonces en que ni siquiera cuando hay un levantamiento, ¿no?, pueden cambiar las cosas radicalmente porque el poder omnímodo del gamonal es tal, su control de todas las instancias, de la policía, de la iglesia, su control de las leyes, ¿verdad? Es tal su potencia que el empuje del pueblo por recuperar este recurso vital del agua no llega a buen puerto. El segundo cuento se llama Los Escoleros, ¿no?, los escolares, los colegiales, y trata de una serie de niños, ¿no?, de colegio, personajes muy jóvenes que se erigen como testigos de esta explotación y violencia y desigualdad que hay en su pueblo, ¿no? Es un cuento sobre la perspectiva infantil con respecto a la otredad y con respecto a la desigualdad económica en concreto, ¿no? Esa perspectiva infantil de sujetos que, si bien se están haciendo conscientes de sí mismos y de su entorno en este medio, y si bien están reaccionando, ¿no?, con buenos instintos contra los problemas que ven, también se enfrentan a la misma frustración de Agua, del primer cuento, porque no hay manera, ¿verdad?, de salir de este problema. Y la manera sería, pues, esa transformación económica, esa revolución total que Mariátegui planteaba en los 7 ensayos. Pero eso no se realiza a nivel individual, a nivel local, en el cuento 1 y el cuento 2 de este libro. Tampoco se realiza en el cuento 3, que es el cuento que vamos a leer justamente ahora, Warma Cuyay, frase que está en quechua. Warma Cuyay significa amor de niño y, por supuesto, digamos, corresponde a este sentimiento
quizá correspondido, pero imposible, que siente el niño Ernesto, un chico de 14 años ya en esa, digamos, un adolescente, pero en esa todavía frontera que lo acerca a la niñez. Ese amor imposible que vincula, ¿no? A través del sentimiento, del afecto no realizado, al niño Ernesto y a Justina. El niño Ernesto, recordemos, es el sobrino de uno de los dueños de la hacienda Biseca. El otro dueño de la hacienda es Don Froilán, que es el personaje explotador, el villano de este cuento, ¿no? Entonces, Warmakuyay es un cuento sobre la frustración del afecto para vencer, digamos, estos obstáculos y estructuras y jerarquías tan sólidas y marcadas que separan a las personas y que generan violencia, ¿no? Estructuras que son estructuras económicas, pero también son estructuras patriarcales, ¿no? Quiero que traigamos en esta clase las ideas de Rita Segato sobre el patriarcado, el mandato de la masculinidad, los interlocutores en la sombra y la opresión patriarcal en general, para entender cómo en este pequeño mundo de la hacienda son los hombres jerarquizados por diferentes categorías quienes dominan y quienes además ejercen un poder expresivo, espectacular, digamos un poder simbólico sobre las mujeres de la hacienda y en particular las mujeres indígenas, en concreto Justinacha. Vamos a empezar leyendo la primera página del cuento. Estamos situados en una noche de luna aquí en la hacienda Biseca y nos concentramos en una celebración, un baile, una ronda, unos cantos que los indios están realizando en ausencia del patrón que no está por ahí, ¿no? En ausencia del patrón, los indios están cantando, están gozando, están disfrutando, y también está allí, ¿no? Está presente el niño Ernesto. ¿Por qué está allí siendo él un no indígena? Pues esto es muy significativo, porque tiene que ver con la biografía de Arguedas. Porque en la vida de Arguedas vemos que si bien él no era un indígena, si bien él no era parte de la servidumbre de la casa, lo cierto es que en este contexto de hacienda en el cual creció, él tuvo una cercanía brutal con la gente más oprimida de ese lugar. Por eso fue que él aprendió quechua, por ejemplo, ¿no? Hay una serie de vicisitudes biográficas que nos llevarían a entender eso, pero lo dejamos ahí. En todo caso, concentrémonos en el cuento, ¿no? Arguedas se proyecta en este niño, el niño Ernesto, un chico que no está ni adentro ni afuera de ninguno de los dos mundos, ¿no? Fíjense la imagen de la ronda. Hay un momento en el cual los indios empiezan a bailar y a cantar juntos y forman una ronda, ¿no? Y de esa ronda está excluido el niño Ernesto. Él no baila ni canta con ellos. Él, el niño Ernesto, es bastante, digamos, arrojado. Él dice que está enamorado de Justina, ¿no? No se calla, no es que sea un niño tímido, incapaz de expresar su sentimiento. Él sabe que es un poco loco e imposible este amor y sin embargo lo dice, lo cual suscita las risas, las burlas, ¿no? Esa reprobación ligera de los indios porque le dicen, ay, niño, ¿cómo es posible que te enamores de Justina si tú eres una guagua? No es posible, este amor no es dable, no es viable. Evidentemente, bajo el tema de la edad, ¿no? La imposibilidad por edad, se oculta el tema de la imposibilidad por condición social y por condición económica, sobre todo. Lo llaman sonso, es decir, tonto, ingenuo, ¿no? Niño, simplemente. Se agarraron de las manos y empezaron a bailar en ronda, con la musiquita de Julio el charanguero. Se volteaban a ratos para mirarme y reían. Yo me quedaba fuera del círculo, avergonzado, vencido para siempre, ¿no? Fuera del círculo, avergonzado, vencido para siempre. Aquí esto me lleva a una idea clásica del crítico peruano Antonio Cornejo Polar, donde él habla de la doble exclusión de este tipo de personajes, ¿no? Personajes que están incluidos dentro del mundo de los mistis, pero excluidos porque no se solidarizan ni comparten plenamente los valores de los mistis, ¿no? Y también están incluidos y están excluidos del mundo indígena porque de alguna forma participan en la periferia de la celebración, están cerca de la ronda, pero no están dentro de la ronda. Hay siempre una situación de exclusión, de liminalidad, de frontera, ¿no? En estos sujetos fronterizos, podríamos decir. Están excluidos de todas partes y no pertenecen a ningún lugar. Sin embargo, es importante decir que en este cuento la primera persona le corresponde a Ernesto. Es Ernesto quien narra su propia historia, ¿no? Quien narra los hechos. Y a través de esa narración, a través del discurso de Ernesto, vemos que él está plenamente compenetrado
con la visión del mundo y en particular con la visión de la naturaleza de esta ronda de personas que lo han excluido, ¿no? Imagínense ustedes esa situación paradójica de participar en una perspectiva común y sin embargo no poder participar plenamente del amor y del juego y del baile, ¿no? Es una situación bastante rupturante para el niño. Los eucaliptos de las huertas sonaban con un ruido largo e intenso. Llegué al pie del molino, subí a la pared más alta y miré desde allí la cabeza del chaguala. El cerro medio negro, recto, amenazaba caerse sobre los alfalfares de la hacienda. Esta visión del cerro como un apu, ¿no? Nos revela claramente que el niño Ernesto está viendo el mundo con ojos indígenas y sin embargo está excluido de la ronda de los indígenas. Y no solamente se debe a la diferencia de edad, ¿no? Porque Justina es una mujer adulta y el niño Ernesto es un adolescente, que este amor entre ellos no se puede dar y que este amor entre ellos es motivo de risa. También hay la razón de que está el Kutu. El Kutu es este hombre que es un novillero que trabaja con las vacas, ¿no? en la hacienda y que es de alguna forma el hombre, entre comillas, el enamorado, el novio, en fin, la pareja de Justina, ¿no? Entonces, Justina ya está tomada, digámoslo así, por este hombre que se constituye entonces en un poco el rival del niño Ernesto, su rival amoroso, ¿no? Pero el niño Ernesto no es tonto, es consciente de que no es realmente su rival. También es su amigo, ¿no? Y de hecho, al fin de este juego, esta celebración de la ronda, esta fiesta de los indígenas, ellos se van juntos a dormir al mismo lugar, comparten intimidad, comparten habitación, comparten sueños, comparten también frustraciones y violencias, ¿no? Porque cuando se van a dormir juntos, el Kutu le cuenta al niño Ernesto que Justina ha sido víctima de violencia sexual por parte del patrón Don Froilán, que en este momento no está porque están haciendo la cosecha de las papas, me parece. El Don Froilán se ha ido y les ha dejado este espacio de intimidad para que el Kutu comparta con el niño Ernesto esta revelación de la violación de Justina, ¿no? Evidentemente la respuesta emocional, visceral del niño Ernesto es de rabia, de frustración, de tristeza, de compasión. Digamos que sus instintos son buenos y lo llevan a sentir esta pena por Justina y sin embargo al mismo tiempo el niño Ernesto empieza a incubar un odio muy grande por el Kutu, por este indio mayor, amigo, pareja de Justina, porque le pregunta y le reclama, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no defendiste a Justina? ¿Por qué no mataste a don Froilán? ¿No? Eres un cobarde, ¿no? Y aquí vemos cómo se repite, primero, esta inferiorización moral del indígena como un sujeto viciado, que es un tema que viene de la colonia, ¿no? Él habla de su consumo de hoja de coca, lo presenta como un ser feo, tanto físicamente como espiritualmente. Está eso, ¿no? Por un lado, pero también está el orden patriarcal, ¿no? Que el niño Ernesto tiene tan interiorizado en la cabeza. Dentro de la mente del niño Ernesto, Kutu, como es un hombre, tendría que responder y alzarse a protestar y a defender y a exigir una venganza contra don Froilán, ¿no? Que es el socio, recordemos, del tío de el niño Ernesto. Sin embargo, porque es joven, porque tiene 14 años, porque es un adolescente, porque todavía está formándose como observador de la realidad y porque su conciencia aún no ha tomado plena, digamos, apertura frente a las realidades socioeconómicas de la hacienda biseca, porque no ve las cosas todavía con total claridad, él no se da cuenta de que el factor económico es tan fuerte que impide, ¿no? que se dé una contienda que se hubiera dado, ¿no? en igualdad de condiciones si estuviéramos hablando de don Froilán y de el Kutu como dos hombres enfrentados por una mujer dentro de un relato romántico, un relato de rivalidad, un relato de posesión, ¿verdad? Un relato patriarcal donde los sujetos masculinos van a debatir y van a disputarse, mejor dicho, la posesión de esta mujer. Esa es la lógica patriarcal del niño Ernesto y se sorprende ante la incapacidad del Kutu por, digamos, recobrar o, digamos, pedir venganza, ¿no? También me interesa mucho que recordemos cómo Rita Segato habla del hombre campesino, del hombre proletario que se convierte en explotador y en gamonal dentro de su casa, es decir, que se la cobra con sus hijos y su mujer y con los animales también, ¿no? La violencia
de la cual ha sido víctima el hombre subalternizado, después se expresa como venganza contra los más débiles. En el caso de este bellísimo cuento, que es un cuento que me conmueve cada vez que lo veo, vemos que juntos, ¿no? El Kutu y el niño Ernesto van a vengarse de la violación de Justina con los animales de Don Froilán. Van a comenzar a pegarles fuertemente, ¿no? Van a darles de golpes y de rebencazos y de latigazos a las vaquitas, a los becerros, a los animalitos de la hacienda, porque al final de cuentas son propiedad de Don Froilán, ¿no? Golpear a estos animales, violentarlos, casi matarlos, es una forma de violentar también y de cobrarle lo que les debe a Don Froilán. Sin embargo, la parte más, digamos, cruda y brutal de este cuento es cuando hay en Ernesto un momento en el cual ya no puede más. No puede más con la propia crueldad que él está ejerciendo. Dice que el corazón se le ensancha y llorando va a pedir perdón a los animales, ¿no? Va a besar y a abrazar y a arrepentirse y a humillarse, dice, delante de este animal que ha sufrido la violencia tanto suya como sobre todo del Kutu, ¿no? Demostrando así su pertenencia al grupo, porque claro, esta valoración suprema del animal como un miembro de la familia, esta humanización del animal, o mejor dicho, esta equiparación entre animales y hombres, no hay jerarquía acá, es una marca clara de este mundo andino al cual Ernesto no puede pertenecer, aunque en el fondo es de ese mundo. Finalmente no hay resolución en el cuento, no hay resolución positiva, quiero decir, porque tanto lo económico como lo patriarcal impiden que haya una solución, ¿no? Al final, la frustración de Ernesto es tan grande contra el Kutu, contra este supuesto cobarde que no hace nada, ¿no? Contra este hombre que no se levanta a defender a su mujer, que le dice vete, ¿no? Y de hecho, el Kutu resentido se va de la hacienda y abandona la casa, ¿no? Entonces, Ernesto se queda a solas con Justina, pero eso no implica que pueda entonces llegar a consumar su amor, porque sigue siendo él Warma, sigue siendo un amante niño que sabe que está separado, ¿no? Tanto por razones de edad como por razones socioeconómicas de su amada. Finalmente, hay un momento de migración y esto representa un fenómeno mucho más grande del cual no vamos a hablar hoy porque es enorme, lo tocaremos en una clase posterior, que es la migración interna, se dice en Perú, migración interna del campo a la ciudad. El niño Ernesto se va a unos arenales candentes, desconocidos, enemigos que representan la costa del país, la ciudad, ¿no? Y allí se pierde y nunca llega, digamos, a constituirse como un sujeto, como un hombre sano y maduro, porque esta herida, ¿no? que guarda de su infancia va a devastarlo, ¿no? Y así el cuento termina como un callejón sin salida, como un laberinto sin solución, ¿no? No parece haber armas para llegar a nada. Y este sentimiento de limitación, este sufrimiento internalizado, ¿no? Es un sentimiento que acompañará también al propio Arguedas durante gran parte de su vida. Bueno, en la parte práctica de la clase vamos a tratar de pensar en cómo aplicar los conceptos teóricos que hemos desarrollado hasta ahora a este cuento. Estoy hablando del espectáculo del otro de Stuart Hall, estoy hablando de la mirada imperial de Mary Louise Pratt, estoy hablando de la necropolítica de Akhil Membe, estoy hablando también de la expulsión de lo distinto de Byung-Chul Han y estoy hablando también, ¿quién me falta? Ah, por supuesto, ya hemos hablado bastante de ella, de Rita Segato en su aplicación de la crítica feminista al sistema patriarcal que prima en el cuento Warma Kuyai. Muchas gracias, espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase de literatura. Chao.